Bueno, hoy vamos a continuar con la clase segunda parte del servicio. Hoy vamos a hablar sobre el servicio y la diligencia. Dos principios en los cuales tenemos que trabajar bastante. Como hablamos en la clase anterior, si usted no la vio, vuelva al canal Díaz Calia y ahí ya montamos la clase. Entonces, hablábamos de que el servicio es algo muy, muy importante. eh, es muy importante para los hijos de Dios. Entonces, si no tenemos a Cristo en nosotros, no servimos. Recuerde que el Señor vino a servir y no a ser servido. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12, verso 11. Ahí estamos viendo, vuelvo a repetir el título, el servicio y la diligencia. Parte número 2. La Biblia nos dice en Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11 nos dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amados, recordemos de que el servicio a Dios es una virtud espiritual. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no sirvo en las cosas del Señor. Y creo que esto ha sido una gran confusión hoy en día de muchos cristianos que simplemente, hijos de Dios, que simplemente van a una congregación y no hacen nada. Salen de la congregación y tampoco hacen nada. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que el servirle a Dios no es solo en una congregación, sino en todo lugar, sirviéndole a Dios, no a los hombres. Pablo nos dice en lo que se requiere la diligencia y habla que el servicio es esa virtud espiritual que está íntimamente ligado a la diligencia. Yo no puedo decir sirvo al Señor si no soy diligente en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué cosas requieren diligencia? Vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 8, nos dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que nos dice la palabra. Según Romanos, el dirigir es una persona que es capaz de mostrar una guía, el de convocar a otros. Es como un servicio que requiere diligencia. Hay hermanos muy capaces de dirigir, de convocar, de hacer esto, y esto significa que ese hermano requiere diligencia. Cuando ese servicio es entregado por la madurez espiritual, entonces, amados hermanos, algo sucederá. Algo sucederá, y es que el servicio al Señor, cuando da la diligencia, es porque el hermano empieza a adquirir madurez espiritual. Entonces, absorberá nuestra completa atención, escúcheme esto, porque lo hacemos con revelación y entendimiento. ¿Cuál es el propósito de estas clases? De que usted tenga revelación, como lo hablaba el apóstol ahora, pero no solo revelación, sino entendimiento para aplicar el servicio a Dios. El apóstol Pablo también explica que suprimir nuestras libertades por causa de la conciencia débil también es parte
del servicio al Señor. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 15 al 18. Romanos capítulo, ahí lo podemos ver, Romanos capítulo 14, versículo 15 al 18 nos dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Voy a parar ahí. Si usted su hermano lo ve comer morcilla, comer chunchurria, comer chicharrón, y usted, el hermano, uy no, que hermano como come de horrible, y lo contrista, dice que ya no, oiga, sí, su hermano, delicado, sí, su hermano, lo contrista, ya no andas conforme al amor, lo dice Pablo. Entonces dice ahí, mire lo que dice la palabra, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Cuando hacemos un poquito de, de historia bíblica en ese tiempo, para los judíos era muy, cosas de la carnicería no se podían comer. Entonces muchos se convirtieron del judaísmo al servicio al Señor, a ser hijos de Dios, y cuando de pronto veían un hermano en libertad de comer algo de la carnicería, que el hermano creía que era pecado, Pablo por eso nos dice eso. Entonces es mejor que no lo comas eh, para que el hermanito que está débil en la fe no se pierda. No seas pues vituperado por vuestro bien. Mire, porque el reino de Dios, verso 17, dice ahí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que el reino de Dios es justicia, paz y gozo si no estoy en el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 18, muy importante. Porque el que en esto sirve a Dios, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mire, Pablo, también hasta dónde nos lleva al servicio al Señor. Primero, que hay que muchas acciones que nosotros tenemos que contristan al hermano, reprimirlas, detenerlas con amor. ¿Por qué? Porque debemos demostrar el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y esto dice, porque el que en esto sirve a Dios, aquel hermano que dice, bueno, yo voy a dejar de comer morcilla porque veo que el hermano se pone a llorar o el hermano cree que estoy en pecado y voy a con esto a servirle al Señor, dice que agrada a Dios y no solo eso, sino que es aprobado por los... Entonces, el servicio, diga conmigo, el servicio es presentado por los apóstoles como una expresión de amor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en el nuevo pacto, servirle al Señor es una expresión de amor hacia Él. No podemos decir que amamos a Dios si no servimos a Dios. Entonces hay mucho hermano que conoce de la Biblia, hay mucho hermano que ama al Señor, hay mucho hermano, usted lo conoce, hay mucho hermano que dice, Cristo me salvó, Cristo me lavó, pero no hace nada en la obra del Señor. Usted lo manda a hacer algo y se enoja. Usted lo manda, hermano, necesitamos por favor que para que nos ayude a hacer la comida en Sabana de Torres. Ay, Dios mío bendito. No hay nadie quien ayude, porque mi hijo, todas las excusas posibles. Pero los apóstoles nos dicen que una expresión de amor es el servicio al Señor. Preguntémonos en esta hora, ¿cómo está nuestro servicio al Señor? Porque muchos le sirven al Señor, pero no de la manera correcta, no de la manera en la que el Señor nos manda. Muchos le sirven al Señor creyéndole, sirviéndole a los hombres. Y a los hombres, la Biblia dice, sírvanle al Señor y no a los hombres. Mire lo que dice Gálatas,
capítulo 5, versículo 13 y 14, nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mire lo que dice ahí, sino servíos por amor los unos a los otros. Los que están ahí con la Biblia, recuerde que la clase debe de tener su Biblia. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi pregunta es, estamos en una congregación, pero no le servimos a nuestros hermanos con amor. Servicio, hermano, es ayudar al hermano. Recuerde que si Dios te dio una habilidad, una profesión, hay que ponerla al servicio del Señor. Vamos a ver un punto que es la mirada puesta en el Señor. La mirada puesta en el Señor. Uno de los aspectos en los que debemos de meditar, de pensar, de tener pendiente en cuanto al servicio, es quién está o cómo nosotros o a quién o en dónde tenemos puesta nuestra mirada. Y segundo, ¿de dónde nace esa convicción para servir? Unos tienen motivación, si usted no los anima, no sirven. Y recordemos que la motivación, aunque es algo humano, humanista, todos la tenemos, pero en el espíritu nosotros no vivimos con motivación, andamos por convicción. Usted y yo andamos ¿por qué? Por convicción. Porque la motivación se acaba, la motivación es muy almática. La motivación, hermano, es aquella que depende de tus emociones. Por eso empieza con la motivación es para mover tus emociones. Entonces, hay gente que en estos momentos si están desmotivados porque no los ponen a servir como ellos quieren servir y no conforme a la convicción. Y yo lo he predicado en la iglesia que el Espíritu Santo vino a ¿qué? A convencer, no a motivar. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A convencer y no a motivar. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo del 6 al 8. Efesios capítulo 6, versículo del 6 al 8. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, y subraya esa palabra, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo, oye, esto es tremendo, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tremendo. Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24, nos dice algo también muy especial. Siervos, miren cómo empieza Pablo diciéndole a los colosenses, siervos, una iglesia que servía, una iglesia, porque el reino de Dios siempre está en movimiento. Mire lo que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, amado hermano, cuando usted le sirve al Señor, usted, amado hermano, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. Mire,
En el contexto que vemos en este texto, habla de actividades laborales y profesionales. Y el Señor está diciendo que esto también cuenta como el servicio al Señor, cuando lo hacemos para Él. Así que si yo soy un ingeniero y soy hijo de Dios y tengo un ingeniero mayor y me dice haga esto, yo no lo hago porque Él me lo dice, sino porque yo también en mi profesión lo estoy haciendo para el Señor. Y dice la Biblia, y recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor se lo. Entonces, cuando yo lo hago bien para el Señor, dejo bien el Evangelio. Estamos viendo a mucha gente y creo que hay una dualidad de pensamiento. O hay algo que no está unido. Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa lo que yo hablo y otra cosa lo que yo hago. Tremendo. Hay una gente que piensa una cosa, habla otra y hace otra. Y cuando usted es hijo de Dios, la Biblia nos dice tengamos un mismo sentir. La Biblia dice tengamos un mismo pensar porque tenemos la mente de Cristo y hagamos la obra del Señor. Amados, primera de Timoteo, para los que están copiando, capítulo 6, versículo 2, nos dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor. Hay gente, hermano, que es cristiana, sirve en una empresa cristiana y no le obedece al hermano que porque son de la misma iglesia. Antes hay que servirle mejor, por cuanto sos creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si yo trabajo con X persona que es hijo de Dios, debo de hacerlo 10 veces mejor, porque no le estoy sirviendo al Señor, sino le estoy sirviendo al Señor y no a los hombres. Entonces, vamos a otro puntico, el servicio como consecuencia. El servicio como consecuencia. Entonces, sabemos que el servicio y la diligencia pueden ser iniciador y provocador de grandes cosas. Pero hay un aspecto en el servicio que no podemos ignorar, y es aquel servicio que exalta su calidad y importancia. Entonces, el servicio como consecuencia, ¿por qué sirvo yo? El servicio como consecuencia de nuestra salvación y de esa vida espiritual que perdimos. ¿Por qué sirvo yo? A ver, ¿por qué sirve Abel? ¿Por qué sirve Isabel? ¿Por qué sirve Carlos? ¿Por qué sirve Paula? ¿Por qué sirve Elizabeth? Debemos de servir por consecuencia de nuestra salvación y porque tenemos una vida espiritual. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, lo que esta gente que era idólatra se convirtió al Señor y ahora le servía a ese Dios vivo y al verdadero. Romanos 12:1 lo dice en una Biblia muy diferente, pero lo voy a leer. Dice Romanos 12:1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Entonces, ¿qué es para Dios adoración? Servirle. La adoración a Dios es servirle. Yo no puedo decirle a Dios, te adoro si no le sirvo. Gracias por su entusiasmo.
se ve el coraje de todas las personas. Aleluya. Dígase usted mismo, Señor, ¿será que yo sí te estoy adorando? Porque, hermano, tenemos que mirar que de esa manera nuestras vidas, nuestras almas en la adoración permanecen en cordura y en humildad constante, no esperando de los hombres nuestro galardón. Y tampoco tomemos el servicio como quien paga una deuda, ya que sabemos que en nada debemos a Dios por causa del precio que Él ya pagó en la cruz a nuestro favor. Entonces no servimos como quien tiene una deuda, sino como quienes tenemos acceso a las mejores obras y a los mejores negocios de nuestro Padre Celestial. Yo soy un servidor porque soy un hijo del Rey de Reyes. Vamos a hablar de otro puntico, que es el servicio y los vínculos. Servicio y los vínculos. Cuando hay un espíritu servicial, es fundamental que en esa madurez espiritual, recuerde que cuando yo le sirvo al Señor por revelación, estoy entrando en una madurez espiritual. Entonces, en esa madurez espiritual, la virtud que es el servicio es la que nos permite crecer más y más. Entonces, como esa es la consecuencia de nuestra vida en el cuerpo de Cristo, o sea, yo sirvo porque estoy en el cuerpo, hay un verdadero misterio para nuestras almas, pero una realidad espiritual en nuestra vida. Entonces, una de las consecuencias del pecado en el hombre es la tendencia al individualismo. Cuando usted y yo hemos pecado, yo sé que hemos pecado, y nos volvemos individualistas, porque ese individualismo es la que opera en el alma. Y nosotros no fuimos creados para el individualismo, sino para ser parte de una vida corporativa, entrelazada con vínculos espirituales que nos nutren y nos fortalecen. Pues cuando desarrollamos el servicio como una virtud espiritual, nos provocamos a esa realidad de la iglesia. ¿Cuántos hemos leído y tenían de un mismo sentir, una misma mente? Hechos 2 nos habla de que la iglesia empezó a servir al Señor de una manera poderosa. Y adoraban, cantaban, había milagros, y cada uno servía en lo poco. Es más, cada uno daba de lo que tenía. Muchos vendían las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles para servirle al Señor. Entonces, donde Dios ha dispuesto nutrir, es en la iglesia donde Dios ha dispuesto ese alimento de nutrirnos. Es que ese Cristo se manifiesta en nosotros, porque la esencia de Cristo que nos ha sido asignada es servir. Por eso vuelvo a repetir, y creo que usted ha escuchado esto varias veces. Si yo no sirvo en el lugar donde Dios me ha puesto, no he conocido a Cristo. Una manifestación, amados. Una manifestación. Y creo que la más poderosa. Esta semana, la semana pasada, perdón, que estuvimos en la iglesia de Yarumal, vi algo. Un hermano estaba construyendo y un hermano cogió un asadón y empezó a mezclar la tierra con el cemento. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué no lo hace con la pala? Y él dijo, no, porque con el asadón es más fácil. Y yo estaba mirando y al hombre con más fácil con el asadón. Y yo le dije al hermano en esa oportunidad, le dije, hermano, esto tiene una enseñanza. Mire, hay hermanos en la iglesia que son hermanos asadones. Todo lo quieren para ellos.
Si no es para ellos, no es para nadie. ¿Cuántos saben que es un asadón? Si no lo saben, averigüen en el internet. Todo para acá, vea. Lo jala para acá. ¿Cuántos hermanos asadones hay aquí? Ay, Dios mío. Todo para acá y nada para allá. ¿Y sabe Dios a qué nos llamó? A ser hermanos pala. ¿Sí o no? Hermanos pala. Que usted revuelve y usted tira. Siempre la pala es para dar. Siempre la pala. Señor vino a servirnos. Y si yo no despierto ese espíritu del servicio en mi vida, tengo grandes problemas en el Evangelio. Voy a ponerle, digámoslo, me permiten alegorizar un poquito. Voy a alegorizar. ¿Me lo permiten ahí? Ponen la manito así los que me permitan alegorizar un dedito, por favor. Si hay más de 60 hermanos que me permitan alegorizar. A ver, nadie. Va 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal, hermano? Que todos estemos desde Iascalia, nos vamos para el cielo. Y un hermano nunca quiso servirle al Señor y el Señor lo ponga a servir las copas. ¿Qué irá a pasar? Cuando un hermanito le diga, ay hermano, me sirve otro poquito. Ah, pero tómese, usted sabe cuando una persona no sirve, no sirve. Hermano, por eso nos tenemos nosotros que diferenciar del mundo. Hay eventos donde la gente, hermano, es tan servicial, pero siempre por meritocracia. Y nosotros lo hemos de hacer por revelación y porque Cristo mora en nosotros. Bueno, mis amados hermanos, como conclusión de esta segunda parte, si no somos diligentes en el Señor y en lo que se nos otorgó, ejemplo, si tú en la iglesia eres una persona que eres hábil para los niños, que eres hábil para muchas cosas, ponte a disposición, ponte a disposición, haga al menos algo, espabilese, porque es que hermano, obligar a la gente, la religión obliga. ¿Usted sabía eso? Que la religión te obliga. Si no hace así, usted no, usted lo hace por obligación. Pero los que tenemos a Cristo y tenemos la revelación del Señor, lo hacemos sin que nadie nos diga nada. Así que hermanos, esta noche espero de que esta palabra de enseñanza haya sido de bendición para su vida.